Bienvenido a su servidor, Eduardo Reyes Díaz Leal, en representación de Global Business University y Bufete Internacional. Me complace mucho el poderles presentar a ustedes, a través de este medio digital y maravilloso, las reglas de carácter general aplicables para el año 2010 en relación a la valoración aduanera de las mercancías. Como ustedes saben, valoración es uno de los 4 grandes temas que involucran un sistema aduanero como el de México, siendo los otros 3 los regímenes aduaneros, por supuesto, la clasificación arancelaria y, por último, la pedimentación del despacho aduanero. Pero valoración particularmente es importante en virtud que esta no solo es la base gravable de los impuestos generales de importación y de exportación, sino además es la base para poder determinar compromisos internacionales a través de lo que comúnmente conocemos como Incoterms, pero también en cuestiones fiscales para efectos de la deducibilidad de las compras internacionales y de los gastos anexos a una importación, así como el ingreso acumulable, también para impuestos sobre la renta y para la ley del IETU, casi de reciente creación. De ahí que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apoyándose en el SAT, Servicio de Administración Tributaria, publica año con año las reglas de carácter general en donde se interpretan, se emiten criterios, se dan facilidades e inclusive se dan exenciones en el término, en este caso, de la valoración. Pero hagamos una cosa, vayamos viendo un poquitito qué significa la valoración aduanera, por lo menos en nuestro país. En primer lugar, es importante precisar que la valoración aduanera no es producto del ejercicio de la discusión y de la creación del legislativo, sino más bien México adoptó el Código de Valoración Aduanera del GATT, que hoy está siendo regulado en el marco de la Organización Mundial de Aduanas. En ese Código de Valoración, México cedió sus facultades para determinar bases gravables de importación y exportación a una normatividad que seguramente están aplicando más de 170 países en el mundo. Así que México suscribe el Código de Valoración, que sí que es una ley supranacional, y la adopta, claro, a través del legislativo, en nuestra legislación aduanera en el título 3, capítulo 3, desde el artículo 64 y hasta el artículo 79 de nuestra ley aduanera. Esta legislación aduanera básicamente nos determina 2 grandes conceptos. Primero, que para la importación la base gravable del impuesto será llamado valor en aduanas, y para efectos de la exportación esta base gravable será llamada como un valor comercial. Este Código de Valoración Aduanera del GATT, que ya nos estábamos refiriendo, en primera instancia eliminó toda la figura que antiguamente México tenía hasta 1992, conocida como valor normal. Quiere decir que la aduana en aquel entonces calculaba los impuestos de importación y exportación de acuerdo al valor normal de las mercancías, no siendo admisible, por supuesto, entonces los descuentos o algún tipo de precio especial con una relación entre partes vinculadas o por volumen. Simplemente, si una videocasetera de aquel entonces valía $300, aun cuando nosotros lo hubiésemos comprado a 200, la base gravable del impuesto tendría que ser $300. Pero no solamente eliminó esa figura de valor normal, sino que además eliminó todos los precios oficiales. Desde el día 23 de junio de 1992, México está imposibilitado jurídicamente por esta ley supranacional de poder manejar precios oficiales, por lo tanto, no podía establecer un precio más que de referencia, como estudió más adelante, sino nosotros tenemos desde entonces el derecho de pagar los impuestos como se estudió sobre un valor en aduanas, es decir, el valor real. Así las cosas. Entonces, el valor en aduanas suple al valor normal para efecto de la base gravable, lo cual significa que es el valor de transacción lo que costó a las mercancías. En términos de importación, podremos determinar que es el costo real de las mercancías adicionado con todos aquellos gastos que se involucran para que las mercancías lleguen hasta el momento que toca a nuestro país, lo que en terminología internacional se conoce comúnmente como un CIF, como un costo seguro y flete. Para efectos de exportación, también tuvimos ahí nuestra reforma, porque la ley, ya con el Código de Valoración, determinó que la base gravable para efectos del impuesto de exportación es el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta, pero sin incluir
los fletes y seguros internacionales, lo que en los Incoterms es conocido como un FOB o libre a bordo o un free on board. Esta es la gran revolución que vivimos en 1992. De una estimación de precios de parte del gobierno para base gravable, nos fuimos al valor real de las mercancías. En ese sentido, la ley y el código entendieron que esto se pudiera dar siempre y cuando hubiera una acción de compra-venta internacional, es decir, siempre y cuando Eduardo Reyes fuera, digamos, a Houston y ahí comprara una máquina para reproducir DVDs, si existe un acto de compra-venta, es decir, si existe un acto de enajenación de los bienes con acto de dominio hacia el adquirente, se constituiría entonces el valor de transacción para efecto de importación y el valor comercial para efecto de exportación. Sin embargo, existen muchos otros casos en donde no existe la compra-venta. Por ejemplo, algunos proveedores demandan a los clientes de importación unas muestras sin valor comercial. Esas mercancías tienen un valor aduanero, pero no puede ser suscitado a partir del valor de transacción. Otro ejemplo es cuando las empresas van y rentan mercancías o grúas o vehículos en el extranjero, los traen sin la propiedad, sin la posesión, pero no existe un acto de compra-venta. Muchos de los casos pudieran ser las herencias, las cosas que me encuentro en la calle, los propios regalos. En esos casos, cuando no existe una acción de compra-venta, la ley aduanera y el código de valoración contemplan métodos alternos al método de transacción que se conocen en el mundo como el método de valor de transacción de mercancías idénticas, método de valor de transacción de mercancías similares, precio unitario de venta, valor reconstruido y el método de la flexibilidad. Esos métodos alternos sirven entonces para calcular la base gravable del impuesto de importación cuando no existe una compra-venta, o bien, cuando existiendo compra-venta, la operación se hizo entre partes relacionadas, como se conoce en el mundo fiscal, o entre empresas vinculadas, como los conocemos en términos del artículo 68 de la ley aduanera. Un tercer elemento, es decir, no hay compra-venta, primer elemento, compra-venta entre empresas vinculadas, segundo elemento, o un tercer elemento, cuando se desconocen los montos de los incrementables, no conozco el monto del flete, no conozco la maniobra en Estados Unidos, no conozco, por ejemplo, que mi mercancía, cuál es el costo de una mercancía que fue pintada, digamos, en Hawái. Entonces la ley me dice, en esos tres supuestos o tres elementos, tendremos que utilizar los métodos alternos distintos al método de valor de transacción, que por cierto, deberán de ser aplicables en forma sucesiva y por exclusión. Quiere decir que solamente pudiera no usar el método de valor de transacción de mercancías idénticas si no existieran importaciones en nuestro país de mercancías idénticas, y entonces tendría, por orden sucesivo y por exclusión, utilizar el otro de los métodos, que es el método de valor de transacción de las mercancías similares. Así las cosas, el Código de Valoración Aduanera hace grandes cambios en nuestro sistema de valoración para efecto de impuestos, y esto se contempla en la ley aduanera. En el caso de importación, entre los artículos 64 y 66 se determina que el valor en aduanas es el valor de transacción en términos del CIF hipotético que yo manejé. Esto es, el valor de transacción, que corrige la ley, más bien dicho, aclara la ley, es el precio pagado o por pagar de las mercancías. Y aquí subrayamos precio pagado por pagar, porque no necesariamente una importación que va a usar valor de transacción como método para calcular su base, su valor en aduanas, debió de haber sido pagada. En muchas ocasiones, si no es que todas, existe un crédito del proveedor sobre los importadores. Pero el segundo elemento que quiero subrayar de esta frase, precio pagado por pagar por las mercancías, es justamente la palabra mercancías. La ley dice que nosotros debemos de calcular todo costo hasta que se den los